Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Rivera, soy parte del equipo CIMOL y hoy vamos a conversar sobre los aspectos operativos de los sistemas de agua potable rural, y aquí también consideramos los sistemas de agua potable rural y los sistemas de agua no potable rural, que son aquellos en los cuales algunos de los elementos de desinfección al final del día no están en uso. Quisiera indicar aquí un par de cosas sobre cómo vamos a trabajar y cuál es el sentido de la sesión. Vamos a tener dos exposiciones hoy día. La primera exposición va a estar a cargo mío, hablando principalmente sobre los aspectos físicos de los sistemas de agua potable rural y no rural. Muchos de ustedes ya los conocerán, pero también podrían haber algunos que no tengan completo conocimiento sobre cuáles son esos elementos. Entonces, podrá ser repetitivo, pero la idea es que además de eso vayamos sumando algunos elementos de monitoreo, que es lo que principalmente trata este proyecto. Luego de eso nos acompaña Ángela Baeza. Ella es la presidenta del Agua Rural, Agua Fina de Batuco. Entonces ella nos va a relatar desde primera mano cuál es su experiencia en términos desde la idea de tener un comité hasta la operación en el día a día de un comité. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que monitorear, pero también muchísimas cosas a las que ponerle atención cuando uno está haciendo algún tipo de evaluación. Luego de eso vamos a tener un espacio libre de conversación y de discusión respecto a los temas que vamos a tratar. Si alguien tuviera alguna duda, comentario o sugerencia, ¿cómo para partir? ¿No? Pues bien. Este es el modelo operacional que es el modelo operacional que muestra en su página web el gobierno. Si uno coloca modelo operacional, ¿no es cierto?, modelo operacional de agua potable rural, se va a encontrar con esta figura. Pero aquí lo que quisiera indicar son algunos elementos que son importantes, tanto en la conceptualización de un agua potable o un agua no potable rural, y también en su operación. Bueno, lo primero tiene que ver con la fuente, ¿no es cierto? Este no es un color muy feliz. Por favor, si alguno tiene algún comentario que hacer, por favor, no dude en interrumpirme, y si me equivoco, también, por favor. Ah, pero está la señora Janet, ahí estamos salvados. Entonces, un punto importante es la fuente. Y aquí me quiero detener en un elemento, y es que generalmente en la fuente, cuando uno ve una descripción de un modelo operacional de agua potable rural que tiene que ver con una fuente, ¿verdad? Y a partir de esa fuente tenemos un sistema eléctrico que es el que controla, por ejemplo, los sistemas de bombeo, que luego pasa a un sistema de tratamiento. Generalmente hay algún sistema de almacenamiento y luego la distribución a cada una de las casas. Entonces, cuando uno observa este modelo operacional, la verdad es que uno dice, pero bueno, la fuente, claro, es el inicio de todo el proceso, pero pareciera ser algo relativamente simple. Y eso es uno de los grandes problemas. Primero, encontrar una fuente, y segundo, obtener los derechos de aprovechamiento de agua necesarios para poder operar sobre esa fuente. Estas fuentes pueden ser de fuentes superficiales, y dentro de estas fuentes superficiales tenemos pequeños ríos o pequeños esteros, pero también pueden ser vertientes. Las vertientes son un elemento clave en el ciclo hidrológico de zonas costeras, especialmente en las zonas de secano, y requieren estas zonas de captura, requieren de algún tipo de adecuación física, puesto que no podemos simplemente capturar el agua, sino que tenemos que tener algún sistema de pequeño almacenamiento para poder incorporar o bien estos sistemas de aducción, que lo que hacen es captar el agua desde la fuente y llevarlo al sistema de tratamiento, o bien sistemas de bombeo. En el caso de un sistema de bombeo,
Necesariamente aquí vamos a tener que agregar dos estructuras. Una estructura que tiene que ver con la fuente de energía, que nuevamente no es un tema trivial, puesto que no todas las bombas funcionan, o sea, no es enchufar una bomba, ¿no es cierto? Necesitamos ciertas consideraciones en el sistema eléctrico de tal manera de proteger tanto tanto la bomba que está acá, o las bombas que están acá, pero también proteger el sistema hacia abajo. Entonces, la instalación eléctrica y es un tema importante de considerar y de mantener. Respecto a la fuente de energía, también es un elemento súper importante porque si no tenemos acceso a una red eléctrica hay que buscar fuentes alternativas. Eso, por ejemplo, implica los paneles solares. Pues bien, el uso de energía solar en sistemas de bombeo es algo atractivo en lo conceptual, pero que en el día a día, y a todos los colegas que, que trabajan en el sector público, especialmente en energía, lo tienen más que claro, ¿no es cierto? Y es que una cosa es generar la energía, pero otra cosa es que esté disponible en el momento que la necesitamos. Pasamos acá a un elemento importante que tiene que ver con el sistema de tratamiento que nos permita, este sistema de tratamiento puede estar antes del almacenaje, en algunos casos se coloca después, depende de las consideraciones hidráulicas, pero siempre es mucho más fácil tener el filtro justo después de la bomba, puesto que ahí es donde tengo mayor cantidad de energía. La elección del filtro no es un tema menor, nuevamente, tiene principalmente que ver con las condiciones de calidad de agua. Entonces, si estoy en la zona costera y vengo de una pequeña vertiente, voy a tener una acumulación de sedimentos importante, y eso lo que va a implicar, ¿no es cierto?, es que mi filtro se va a colmatar con relativa facilidad. Además, cada vez que voy utilizando el filtro, lo que pasa es que vamos también necesitando cada vez más energía porque tenemos que hacer pasar el agua por todo este sistema que va a estar aquí colmatado. Agregamos también, en algunos casos se agrega después, también se agrega antes, tenemos los sistemas de desinfección, hay muchos sistemas de desinfección disponibles y aquí la verdad es que la variedad tecnológica es muy amplia y eso tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja de tener un abanico amplio de opciones es que puedo ocupar cualquiera. La desventaja es que, ¿cómo lo elijo? Entre diferentes opciones. Por ejemplo, el tipo de material granulado, la dimensión del material granulado, el tipo de clorador, o voy a ocupar ozono, o lo ultravioleta, o un sistema combinado, el dosificador y una serie de otras cosas. Lo que vemos son generalmente en un AR y en un APR, lo que vemos generalmente es esto, ¿no es cierto?, que es la torre, y es la donde generalmente está el nombre y está quién financió. Las torres están acá por dos razones. Uno, para entregar seguridad en términos de almacenamiento de agua, de tal manera que si el sistema falla acá o en alguna parte hacia atrás, podamos tener alguna reserva mientras la operación se reanuda. Pero eso es re importante porque si no tenemos un sistema de monitoreo o un sistema de control que nos permita inmediatamente eh, identificar cuál es el problema, podemos estar varios días, ¿verdad?, esperando que ese problema se solucione y se reanude la distribución. Por otra parte, aquí no solamente almacenamos agua, sino que también almacenamos energía, de tal manera que cuando para la bomba, por ejemplo, toda esta energía que es la altura que tiene la torre de agua, queda almacenada acá en el estanque y por lo tanto, aun cuando no tengamos una bomba funcionando, podemos hacer la distribución del agua a las diferentes casas con la presión que sea necesaria. Por lo tanto, hay varios elementos a los cuales tenemos que hacer referencia cuando estamos hablando de la operación de un sistema de agua rural o de agua no potable rural, pero principalmente diríamos que son la presión, el caudal y la calidad. Creo que me quedo medio grueso esto. La presión es un elemento importante, puesto que gran parte de los electrodomésticos están definidos a partir de, ¿verdad?, de una presión mínima de trabajo, que son los 10 metros columna de agua, un poquito más. Ese es el caso, por ejemplo, de los calefón. El caudal, porque ese caudal lo que hace es determinar el volumen total de agua que podría recibir durante un día. Y eso está directamente relacionado con la capacidad de almacenaje que tenga el sistema, pero también con la capacidad de captura que tengamos desde la velocidad de captura que tengamos desde acá, desde
desde la fuente. Y aquí viene uno de los elementos más importantes que tiene que ver con la calidad del agua. La calidad del agua es una condición deseada. ¿Qué significa que sea una condición deseada? Significa que yo tengo que definir un estándar al cual quiero llegar. Y el estándar de calidad de agua para agua potable es un estándar muy alto. O sea, eso implica que, por ejemplo, no tiene que tener coliformes fecales, no tiene que tener olor, no tiene que tener color, no tiene que tener sabor. Y por lo tanto, eso implica que si tengo en la fuente agua de una calidad deficiente, perdón, pensé que había cambiado el tamaño de esto. Si tengo aquí un elemento de calidad, de calidad deficiente en la fuente, y aquí estoy en el máximo de calidad, que es la calidad de agua potable, significa que esta brecha que tengo que cubrir en términos de calidad es alta. Y en general, la regla simple que tenemos es que mientras más ancha sea esta brecha entre la calidad que tengo en la fuente y la calidad a la que tengo que llegar, más caro es el proceso. Y también hay otra regla que mientras más caro es el proceso, también es más difícil la operación. Además de esto, hay que controlar estas condiciones de calidad. A ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad?, recibir agua con un sabor o agua con un determinado color que sea poco agradable a la vista. Tampoco nos gustaría, por ejemplo, que esa agua contuviese muchos sedimentos porque podría generar problemas dentro de los artefactos de la casa. Pero es uno de los problemas más grandes a los que se tiene que enfrentar un APR o un AR, que tiene que ver con los aspectos de calidad. Y esos aspectos de calidad están sumados a estos otros dos aspectos, que son la capacidad que va a tener el sistema de distribuir una cantidad suficiente de agua y además en una presión y condición suficiente. ¿En qué es lo que nos tenemos que fijar, por ejemplo? Siempre es importante cuando se está haciendo la construcción de un determinado sistema de agua potable en tener datos sobre el perfil de los pozos. ¿Qué significa esto? De que si en alguna parte me toca fiscalizar, debo pedirle a la empresa que entregue de manera detallada cuáles son los datos del tipo de suelo que se está presentando. Por ejemplo, si un suelo más arcilloso, menos arcilloso, la presencia de piedra, la presencia de cualquier elemento que pudiese tener un efecto posterior. ¿Por qué? Porque si uno no conoce el perfil de pozos, después si uno encuentra un problema, no va a saber aislar inmediatamente si es que el problema eh, tiene que ver con un elemento constructivo del pozo o no. Entonces, desde el punto de vista de la inspección, es muy importante en la construcción de estos sistemas tener a la mano los perfiles de los pozos. Lo segundo es la correcta ejecución de una prueba de bombeo. Perdón. La prueba de bombeo lo que nos permite es conocer cuánto es la capacidad de entrega que tiene el suelo en una extracción. No todos los suelos son capaces de entregar una misma cantidad de agua. Eso depende de las características geológicas principalmente del sistema y una condición fija. Además de eso, el nivel con el que nosotros, al nivel o profundidad a la cual nosotros vamos a capturar el agua es importante porque esta profundidad H lo que hace es definir inmediatamente cuánta es la cantidad de energía que voy a necesitar. Mientras más profundo esté el pozo, mayor es la cantidad de energía y por lo tanto mayores son mis costos de aprovechamiento. Eso se encuentra a través de una prueba de bombeo, que es una prueba estandarizada, donde una gran parte de las empresas consultoras de agua subterránea tiene la capacidad técnica más que suficiente para hacerlo. Es importante tener una prueba del estanque, principalmente en términos de su sellado. Es muy importante que la pintura, por ejemplo, sea una pintura correcta, de tal manera de evitar potenciales descascaramientos y taponamiento. Las pinturas que son em, más resistentes a este tipo de abrasiones dentro de las aguas potables son caras y eso también aumenta los costos. Es muy importante hacer una prueba de válvula y una prueba de tuberías porque eso determina el funcionamiento hidráulico el funcionamiento hidráulico de la red, puesto que además con eso empezamos a conocer un poco con antelación dónde podrían estar los potenciales problemas. Una cosa tan simple como saber dónde, imagínense lo que estamos diciendo, dónde están las válvulas hace una gran diferencia.
Las bombas son un elemento clave. Las bombas tienden a fallar bastante porque son un elemento mecánico que tiene partes móviles y además esas partes móviles están en continuo movimiento. Por lo tanto, la posibilidad de que esto falle es grande. Y una de las cosas más simples que hay que hacer es tener el catálogo de la bomba y tener las especificaciones de la bomba de tal manera que sea fácil llamar a nuestro proveedor de repuestos o a nuestro maestro preferido, de tal manera de tener esa información claramente a su disposición para cuando sea necesario algún arreglo. Es muy importante conocer los derechos de agua y las potenciales servidumbres que se van a necesitar dentro de la construcción. Es un elemento importante porque eso da el sustento legal y da la seguridad jurídica al funcionamiento de la PR. Y aquí dice constitución, pero no nos referimos a la nueva constitución, ¿verdad? Sino que nos referimos a la constitución y a la gobernanza que exista dentro del comité, y ahí es donde Ángela nos va a dar muchos mejores y mayores datos de lo que podamos nosotros discutir, porque el proceso de juntarse, de constituirse, de presentar el proyecto, de ganarse el proyecto, de implementarlo y de operar, no es un camino fácil, no es un camino lineal, y por lo tanto se requieren otras habilidades más allá de las habilidades técnicas. Dentro de estos comités lo que vamos a tener, que vamos a encontrar muchas habilidades que son mal llamadas blandas, pero que definitivamente a varios de nosotros nos podrían faltar bastante. Esto es información pública, es parte de la información que entrega la Dirección de Obras Hidráulicas, así que lo pueden usar sin mayor problema. ¿Qué es lo que pasa en el territorio? Hay tres aspectos centrales dentro del territorio. Uno que tiene que ver con la relación demanda-disponibilidad, y estos son elementos que creo yo son transversales a cualquier agua potable rural. Lo segundo tiene que ver con la situación, cuál es la identificación de cuáles son esas urgencias y desafíos de cada uno de los comités. Y hay un elemento que a mí en lo personal me parece importante que tiene que ver con el cuidado de la infraestructura de distribución de agua potable rural. Aquí, por ejemplo, en Ranquil tenemos, aquí está la diferencia entre un APR, que es un agua potable rural, y un AR, que es un agua rural. Eso quiere decir que no tiene la componente de potable. O sea, quiere decir que entrega agua, pero no está con esta calidad, con la exigencia máxima de la norma, que es la 409, parece. ¿Cuáles son los elementos importantes a considerar? El número de arranques, porque eso determina el dimensionamiento de la red. ¿Cuántos son los arranques futuros que yo espero? Porque eso determina si es que la red como fue dimensionada va a ser capaz de entregar nuevos arranques o no. Y el número de arranques tiene que estar también siempre conversando con el número de habitantes que voy a esperar, porque también eso podría no ser lineal. O sea, yo podría estar esperando muchos más habitantes en el futuro, pero no tengo capacidad de esos arranques. Y ahí es donde siempre la señora Janet y Ángela nos dicen, bueno, cuando la gente llega, por ejemplo, con segundas viviendas y empieza a preguntar por el arranque, ¿por qué no me pueden dar el arranque? Si hay gente disponible o hay agua disponible, veo que hay agua en el pozo, pero eso no solamente es una limitante de la red de distribución, por este tema de los caudales y de las presiones que se tienen que entregar a cada punto, pero también tiene que ver con el caudal que yo puedo capturar desde mi fuente. Si mi fuente no tiene una mayor capacidad, la verdad es que no hay mucho más que hacer. Acá tenemos esto en términos de caudal, cuál es el caudal usado, por ejemplo, actualmente, cuánto es el caudal futuro que se espera, y con eso uno puede tener una estimación de cuál es la brecha. Lo que sí es importante aquí, esto es la demanda, y aquí lo que tenemos, fíjense que nuestra demanda futura máxima es de, voy a verlo acá, es de 1.5 litros por segundo. En este caso, en Centro Cementerio, estamos hablando de 7.38 litros por segundo, que podría ser el máximo, pero el máximo actual es de 6.33. Pero por favor, comparémoslo con el caudal del pozo actual, 2 litros por segundo. O sea, ni siquiera estamos siendo capaces de satisfacer la demanda actual. Pero el caudal fue inscrito con 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos 10 litros por segundo que tenemos de brecha? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Es un problema de disponibilidad, que la fuente tiene poca agua.
¿Es un problema de gestión del comité? ¿Es un desafío o una urgencia que debería enfrentar? ¿Debería ser siempre esa la primera prioridad del comité? Hay un problema de infraestructura, pero que no hemos podido mejorar porque, por ejemplo, no hay disponibilidad financiera para cambiar una bomba, para cambiar válvula, para hacer arreglos dentro de la red de distribución. Por lo tanto, estos son elementos desde la operación bien importantes, que es conocer cuánto es el caudal máximo que se está entregando actualmente, cuánto es el caudal del pozo que se está utilizando o también puede ser desde la vertiente. Y por último, cuántos son los litros por segundo que están inscritos, que esto es mi límite legal. Podríamos entrar en la discusión sobre los derechos de agua, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, ¿por qué el Estado me permite inscribir 12 litros por segundo si no soy capaz de sacar más de 2? Alguien, ¿Quién es el responsable finalmente de cubrir esa brecha? Eh, Esas son preguntas importantes que uno tiene que hacer cuando está haciendo una evaluación de un comité de agua potable. Y creo yo en lo personal, señora Janet, Ángela, todos los colegas de los comités, creo yo que la mayor parte de las veces no es un problema del comité, sino que hay un problema o bien que es estructural o bien de financiamiento. ¿Cómo podemos hacer estos diagnósticos? Por ejemplo, esto lo que muestra eh, es una tabla resumen sobre la situación y desafíos de diferentes agua potable rural dentro de Rankin. Entonces, por ejemplo, aquí está Cementerio y nos dice: el abastecimiento actual es a través del sistema propio que provee 2 litros por segundo y camiones aljibe. Entonces, yo la verdad no me puedo imaginar ver una copa de agua o varias copas de agua, pero que igualmente tenga que pasar un camión aljibe. Eh, el sistema propio aquí nos dice que es un filtro como mecanismo de tratamiento y lo que están buscando es eso, un mecanismo de emergencia que les permita suplir esos 10 litros por segundo esos 10 litros por segundo que están faltando. Fíjense acá, hay otro, Vegas de Concha, nos dice el abastecimiento actual a través de un sistema propio y nuevamente aparecen los camiones de aljibe. Lo que estamos buscando es con urgencia partir ahora recién evaluando las opciones potenciales para que el sistema sea sustentable. Entonces, ¿qué es lo que quisiera decir aquí? Nuevamente una opinión personal. Claro, legalmente tengo los derechos inscritos y tengo todo, pero aquí hay una cuestión de operación y de infraestructura que es tanto más importante de si están o no están inscritos los derechos de aprovechamiento de agua. Con todo entonces, ya se me está acabando el tiempo, lo que podemos decir es que eh, todos estos APR, las agua potable rural, y las AR, no podemos dejar de desconocer que son una acción colectiva. O sea, son personas que han sido capaces de cooperar en pos de encontrar una solución a sus problemas y la mayoría de las veces ha sido algo que nace de la propia necesidad. Ahí podemos discutir en qué lugar de estos dos extremos del Estado nos podemos colocar, pero siempre, creo yo, hay que hacer desde el punto de vista de la operación una importante valoración de esto, que es el sentido comunitario. Entonces, el fortalecimiento de esa acción colectiva, tanto la operación como el monitoreo, debería ser prioritario. Otro aspecto que es importante es que la operación es compleja. Hay que estar respondiendo, ¿no es cierto? El teléfono, se cortó el agua, está saliendo con mala calidad, no está saliendo con la presión, y eso requiere capacidades técnicas importantes que no siempre están en todos los APR y AR, y a veces no están, no porque no se quiera, sino que simplemente porque no están disponibles. Y lo otro es que las comunidades necesitan, en términos de su operatividad, tanto de infraestructura como de operación en la distribución, estar siempre vinculadas con distintas instituciones de tal manera que sus sistemas estén funcionando. Eso por mi parte, hasta ahora. Aquí tengo que dejar de compartir. Voy a salir de acá. Les pido si pueden dejar sus
comentarios y sugerencias. Espero no haber dicho nada muy equivocado. Para después, y mientras escuchamos a Ángela. Ángela, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Ángela. Bueno, para todos, mi nombre es Ángela Baeza García. Yo soy presidenta del Comité Agua Potable Rural de Batuco y secretaria del Comité Agua Fina Batuco. ¿Ya? Bueno, quisiera comentarles, nosotros en el Comité AR del Comité Agua Fina, nosotros tenemos alrededor de 70 usuarios en este momento que están haciendo uso del agua de regadío, que igualmente nosotros la consumimos nosotros mismos, y le han hecho análisis y todo el estilo y ha estado, sale bueno. Así que la gente empezó a consumirla porque no teníamos otro abastecimiento. Y llevamos muchos años tratando de que saliera el APR, ¿ya? Este APR es para alrededor de 110 familias y llevábamos mucho tiempo esperando que empezara o al menos alguien pudiera llevar este comité, y recién hace 3 semanas atrás empezó la construcción de este APR, así que estamos ahí tratando de ver cómo se va a hacer, somos unos entes fiscalizadores nosotros como comité. Este pozo tiene, hace mucho tiempo que lo hicieron, en el 2016 se hizo una prueba de bombeo. Esta prueba de bombeo acarrió 4 litros por segundo en el año 2016 y tiene 40 metros de profundidad. Y se va a hacer una torre de alrededor de 11 a 12 metros de altura, que eso, según los arquitectos, le da para que llegue a la mayor cantidad de casas. Bueno, nosotros en el comité de AR, vamos a comenzar ahí, llevamos mucho tiempo. Antiguamente nosotros el agua la traíamos por gravedad. Fuimos de a poco sacando proyectos para poder sacar cañerías y poder llegar a los acumuladores de agua, la cual estos fueron aprobados y empezamos a traer el agua y no habíamos tenido problemas ni dificultades del agua hace 4 años atrás, más o menos, que empezamos a tener un déficit de agua. Nosotros como comité es muy poco lo que pagamos como adquisición del agua, sino que pagamos alrededor de 200 pesos al mes por el agua de AR. Y esos son los recursos que nosotros tenemos como comité. Gracias a Dios, nosotros como comité tenemos la voluntad prácticamente de casi todos los socios que vayan a trabajar. Aquí si hay que hacer un arreglo, se va todos los socios hacen este arreglo. Así que si tenemos que hacer algún arreglo o algo, vamos directamente con todos los socios a arreglar. Así que no tenemos que pagar mano de obra. También tenemos a un personal que nos ayuda, don Carlos Baeza. Él fue una de las personas que mandamos a que fuera a hacer un curso de monitoreo. Él aprendió muchísimo, hasta cómo va puesta una bomba sumergible, cómo hay que ponerla, cuánta distancia, así que tenemos como un adelanto nosotros como en el APR. Así que él nos ha ayudado bastante en el tema de cómo van las cañerías, cómo podemos sacar mejor y el aprovechamiento mejor del agua. Así que no hace mucho pudimos postular un proyecto que se llama Solución de Emergencia. Este proyecto de solución de emergencia lo pudimos postular a un proyecto que no es de
del gobierno, no es de la municipalidad. Esto es una plata externa que viene de una empresa o una fundación externa que ayuda a ya sea comités de agua o a las necesidades que como COVID tiene la población. Así que tuvimos este apoyo y sacamos una red de agua nuevamente. Tenemos una red de agua que la boca toma que hicimos nueva hace alrededor de 8.000 a 10.000 litros de agua. Esta agua fue donada por una persona externa, se llama don Sergio Casanova. Estas son unas aguas vírgenes que nadie las ha tocado. Y hicimos la conexión a la cañería antigua. Así que gracias a Dios en este momento estamos al debe. Yo creo que somos bastante pocas las comunidades que van a tener agua potable y agua de regadío. Gracias a Dios tenemos el agua de regadío y el agua potable que viene a las puertas. En 3 meses más ya tendríamos que tener nuestra agua potable en nuestras casas. Así que terminamos recién el fin de semana pasado en esta adquisición que tuvimos de poder sacar una agüita que son vírgenes y son especiales para nosotros que nos gusta muchas veces la agricultura y así no vamos a poder gastar tanta agua que es de regadío. Perdón, Ángela. Sí, parece que se me ha ido. Sí. Que la señal es un poquito mala por acá. Sí, justo nos había contado sobre que iban a tener la posibilidad de que llegara el agua de riego luego. Yo le quería preguntar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde las primeras reuniones hasta ahora? Mire, de las primeras reuniones, lo que pasa es que como comunidad nunca habían organizado un comité. Yo creo que a lo mejor si hubieran organizado un comité, a lo mejor hubieran dado un poquito más rápido. La cual nunca hubo un comité de agua potable. Ya este comité de agua potable se organizó alrededor de 4 años. 4 años. Llevamos 4 años, la cual para mí fue muy grato recibir esto de poder estar al frente de una PR, pero a mí se me han abrido las puertas fácilmente, gracias a Dios he tenido bastante conectividad y he podido hablar con las personas que realmente necesito para que puedan poderme abrir las puertas para que salga la PR, porque los pozos ya estaban hechos, los pozos se hicieron en el año 2015, 2014, y no había nada, porque estaba todo ahí al debe. Así que eso lo ha sido súper grato poder sacar esto adelante. O sea, para mí no ha sido una dificultad más grande. Lo que sí, hay mucha gente que está reacia a conectarse a esta red de APR. Igualmente, esta APR es para toda la localidad de Patuco, que sea, llegaba hasta la última casa de la localidad y mucha gente porque al momento de que pasar por las casas pidiendo una escritura o un derecho real de uso para poder hacer la instalación del medidor, mucha gente no quiso, entonces igualmente para mí es un poco frustrante decir que la gente no quiera sabiendo de la necesidad que está del agua, porque más adelante ellos igual van a tener que pagar para que esta red sea rota, pagar a la persona que va a hacer el trabajo, igual va a ser gasto para la persona, entonces es como están como muy cerrados en sí que una puntera le puede durar no sé cuántos años, y eso no es así, la puntera se puede cerrar y se seca el agua y nada, quedamos sin agua, ¿no? Pero ha sido muy fácil para mí, gracias a Dios. Señora Ángela, ¿me escucha? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Sí? Gracias.
el de no querer conectarse a este nuevo sistema, porque entiendo que la idea es dejar el de riego específicamente para riego y este nuevo que sería para el consumo humano. ¿Será porque ya están acostumbrados a utilizar el sistema de riego y creen que con eso basta como para ocuparlo para consumo? ¿O será por el hecho de, claro, que eso va a terminar siendo un costo también adicional que hay que pagar? ¿O por un tema de desconocimiento? ¿Cuál será la causa que usted percibe como dirigente de por qué no quieren conectarse a un sistema colectivo especialmente para el consumo? Es que lo que pasa es que acá a varias personas le hicieron como pozos profundos. El gobierno Ya. vino, la intendencia vino, la gobernadora, y hicieron pozos profundos. Entonces, ellos tienen pozos profundos. Entonces, dicen, ¿para qué voy a tener 2 tipos de agua o 3 tipos de agua si yo tengo un pozo profundo donde yo voy a tener mi abastecimiento de agua prácticamente el día a día? Claro, tienen sistemas particulares, entonces. Exactamente. Y la otra consulta de lo que comentaba de que se habían demorado en constituir comité, ¿eso también es porque habían pocos socios, porque había desconocimiento del proceso? ¿A qué se debía que se hayan demorado tanto en conformarse? Porque perdieron también mucho tiempo en el que podrían haberse postulado el sistema faltante después de la captación. Exacto. Lo que pasa es que creo que falta de información. Yo creo que falta de información, y igual uno como joven muchas veces estaba al debe de estar en esas reuniones, siempre iban los de más edad, y yo creo que a ellos les faltaba un poco de información. Yo creo que por ahí pasó el tema, no porque no hayan querido a lo mejor conformar un comité, sino que es por motivos de que estaban de falta de información más que nada. Ok, muchas gracias, señora Ángel. Les quiero contar de que está abierta la palabra. Les pido que donde dice reacciones, donde hay una carita feliz, pueden levantar la mano para que podamos ir asignando la palabra. Así que abrimos el espacio a discusión. Daniela. Sí, hola. No encuentro esa que es para levantar la mano. Solo me salió un dedito así. ¿Esa es? Pero creo que nunca había ocupado esa función. Sí, generalmente al lado del botón salir, que es el rojo, a la izquierda hay uno que dice reacciones. Sí, Si uno lo aprieta, debería aparecer ahí levantar la mano. como ese. Ahí estaba aplaudiendo. Ah, ya, bueno. Pero no importa. Me Pero pilló el... cualquier signo que aparezca, Ya. porque yo así lo puedo ver y asignamos. Ya. Bueno, tengo un par de preguntas como para ambos. Señora Ángela, no me quedó 100% claro. Entonces ustedes tienen dos pozos y 2 estanques en este minuto, uno para el agua de riego y otra para el agua de consumo humano. Bueno, sí tenemos un pozo que es de 40 metros y tenemos una boca toma que se llama, tenemos 2 boca toma que es para riego. Y el pozo es para el Consumo agua. humano, agua potable. Ah, ya. El pozo es para el consumo y las bocatomas son para el agua de riego. Y esa agua de riego no va a un estanque acumulador. Sí, igual va a unos estanques de acumulador, pero primeramente pasa por una boca toma, que es Ah, donde ya se entiendo. acumula el agua y de ahí llega Sí. a unos estanques. ¿Y esa bocatoma está en el estero Batuco? ¿O en otro estero? Bueno, una boca toma está, no, una boca toma está en la Forestal Arauco, que está con autorización, y la otra boca toma está en unos predios particular, que es de don Sergio Casanova, que lo autorizó para sacar agua ahí, que son agua que nunca habían sido utilizadas, son vírgenes prácticamente. ¿Pero es como un estero que pasa o esa bocatoma igual está a un pozo? No, eso es un estero. La primera boca toma viene de un estero y la otra boca toma vienen de norias que vienen de donde están las nalcas. Ah, ya, perfecto. Ahora me lo imagino. Y entonces,
Y Diego, la diferencia entre el AR y el APR, así en términos de la infraestructura necesaria, para el APR solo habría que tener la infraestructura de desinfección en el estanque, ¿o hay otras diferencias? O sea, en general es potable cuando tú puedes alcanzar esa calidad, y esa puede ser a través de desinfección, a veces solamente con filtro, y no tiene que ver tanto con la configuración, si antes, después, si en el estanque o no. Los que son un poquito más antiguos, se me va a caer el carnet antes, pero antes en Home Center vendían así unos pastillones de cloro, que eran los que se colocaban en los estanques de agua potable. Pero eso no tiene dosificación, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, uno podía caer como agua potable porque le estaba colocando una pastilla de cloro, pero en realidad no estaba generando mucha seguridad. Entonces, ahora ya hay acceso a equipos, pero también se requiere de mejor operación. Entonces, la principal diferencia tiene que ver con la capacidad de tratamiento que vamos a tener del agua para que sea segura. Y hay, por ejemplo, sistemas en donde no es necesario echarle nada y el agua ya viene súper limpia como para ser calificada como agua potable. ¿O siempre hay que echarle algo? Yo creo que no. Yo creo que en Chile no queda ningún lugar, lo digo con conocimiento de causa, hemos encontrado coliformes fecales en vertientes de la cordillera de los Andes. No hay. Hay en algunos países, algunas legislaciones, pero estamos hablando, no sé, pues de Islandia, con estas casitas que se ven en los documentales que están como en la mitad de la nada, que dicen que si uno saca agua de 100 metros y que no tienen calidad, sería un pecado, ¿no es cierto?, tratarla con algo, entonces se puede tomar directamente. Yo, en lo personal, yo creo que en Chile no hay. Y señora Ángela, esta es mi última pregunta. Ya, por ejemplo, los vecinos, me imagino que saben esta diferencia, porque teniendo el APR instalado van a tener agua de calidad potable. ¿Aún así prefieren tomar el agua de su pozo que no es potable? Sí, igualmente lo prefieren, Ya. tomar que no es potable. Es que lo que pasa es que nosotros le hemos hecho análisis y incluso han salido mucho mejor que las aguas que están potabilizadas. Ya. ¿Y cómo pueden Y eso salir? lo han hecho los niños de Simol, Ya. que se han llevado a la universidad y lo han hecho. Y no sé, será por la cantidad de metros que viene y que el agua al final llega como purificada. No sé en qué irá eso, pero a nosotros los análisis que han hecho muchas veces sale mucho mejor que el agua, pongámosle, de San Ignacio Palomares, de Ñipas, y nuestra agua no es potabilizada, nosotros no le echamos cloro, nada, es tal cual como viene. Ya. ¿Y por qué será eso? ¿Que sale más limpia que agua potable? O sea, es por la fuente, si uno va muy profundo. Lo que yo no estoy diciendo, lo que no estoy diciendo es que no queden, que en Chile no es que no queden aguas limpias, hay. Lo que pasa es que uno no tiene seguridad de que, no sé, pues en un año más empieza a aparecer una contaminación que venía de otro lado. A eso me refiero con que yo no recomendaría simplemente utilizar el agua como viene. Y lo otro es que, claro, si uno yo ahora vivo en Santiago y antes vivíamos en Chillán, en ambos casos el agua es potable, pero en Chillán uno puede tomar agua de la llave y aquí en Santiago no. Fue lo único que me pidió mi señora, que tuviéramos agua embotellada disponible para todo. Entonces, esa es como la paradoja de la calidad, en el sentido de que en ambos casos la calidad es potable, pero uno la puede percibir de manera diferente. Entonces, en ese caso no es solamente la seguridad de la calidad, sino que también tiene que ver con cuán seguro estoy de que siempre va a estar limpio. Un sistema de agua potable me da esa seguridad, que siempre va a estar
en la calidad que yo estoy esperando. Pero esa como, ese como conflicto que hay en la gente que igual quiere usar su pozo es muy interesante. Ya, muchas gracias, señora Ángela y Diego. ¿Alguna manito levantada? ¿Nadie? Yo la había levantado, pero alguien me la cerró, me la apagó. Adelante. Yo quería hacer una consulta a la señora Ángela, porque quería entender el concepto, si el agua, o sea, ya entendí por lo que dijiste tú, Diego, que en el fondo la idea es tener algo seguro, que siempre tenga, que cumpla con la norma en el fondo, ¿cierto? Para que sea agua potable. Pero quería preguntarle a la señora Ángela que quizás la gente, porque ella nombró que como que pagaban muy poco por el suministro, entonces quizás, no sé si han calculado si les va a subir mucho los costos de mantener un agua potable rural, y quizás eso también es una, una variable de por qué la gente no quiere seguir utilizando sus pozos. Me quedaba la duda de eso. Sí, respecto a su pregunta, sí, nosotros como comité en el AR se paga 200 pesos mensuales. Antes se pagaban 100, ahora se subió hace 2 años 200 pesos. Pero yo creo que no es tanto eso, yo creo que la gente está acostumbrada a beber de esta agua. Llevamos más de los años 90 que la gente está tomando de esta agua. Entonces dice, chuta, si no le hizo nada el agua a la gente antigua, ¿por qué lo va a hacer el agua ahora a nosotros? O sea, igualmente ellos encuentran súper rica el agua de arriba y es como el agua más natural y es como si estuviera saliendo agüita de vertiente. Entonces, eh, igualmente la gente igual a lo mejor ve el tema del bolsillo, que a lo mejor es un poquito, le va a salir un poquito más caro, pero igualmente hay que ver que es un agua que igual los va a ayudar bastante y no sé, porque igualmente en el agua que viene arriba en el tiempo de invierno, esa viene turbia. O sea, no se puede beber. La gente prácticamente compra el agua para beber o la hierve en el tiempo de invierno, pero en el tiempo de verano el agua es lo más rica que hay. Pero yo creo que va por ahí, que la gente no quiere dejar está acostumbrada ya a su agüita. Gracias. No sé si fuimos muy aburridos con Ángela o demasiado claros, pero hay poca... Sebastián nos pregunta algo. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Cañete. Digo que es una consulta. Me gustó mucho esto de la fuente y de los usos del agua. Nosotros trabajamos acá en el lago Lanalhue y tenemos una complicación justamente con esto de los costos de implementación. Hay gente que tiene costumbre de consumir el agua, digamos, del lago o de los cursos de agua que van hacia el lago, pero con el aumento de las temperaturas y el contexto COVID, hemos visto cianobacterias y otras floraciones dentro del agua. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes como institución o como iniciativa tienen algún enlace, no sé, con salud como para ver, llevar un catastro de esto de las fuentes de agua? Porque hablamos mucho de los derechos de agua, pero no sé si esto estará como información pública para saber si hay fuentes que estén contaminadas, por ejemplo. Y justamente lo digo por la inversa. Aquí hay gente que no quiere hacer pozo profundo porque teme que su vecino tiene un pozo negro. Y el vecino que tiene el pozo negro, y uno le dice, oiga, queríamos conversar sobre su sistema sanitario, y te dicen, sí, ¿por qué? ¿Qué malo tiene? ¿Me entiendes? Entonces, te dejo ahí la consulta. Sin ser experto, voy a tratar de arriesgar un par de respuestas. Tenemos que tener en cuenta que los derechos de aprovechamiento se otorgan sobre un volumen. Nunca se ha considerado calidad, o sea, todavía no tenemos
uno no dice yo tengo 3 litros por segundo de calidad potable, o tengo derecho a 3 litros por segundo de calidad riego. Y eso es súper, súper importante el tema de la fuente, porque las fuentes son muy dependientes de su entorno. Por ejemplo, la NALWE, disminución de precipitación, aumento de fosas sépticas en las zonas de costa, aumento de temperatura. Hay una serie de elementos que uno no los tiene considerados. Mi profesor de obra hidráulica siempre nos decía que cuando diseñáramos una captación, teníamos que ser lo más pesimista que pudiéramos pensar. O sea, si en algún momento se nos ocurría, bueno, ¿y qué pasa si llega un ovni gigante y contamina radioactivamente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso en general es complejo porque que, como tú dices, Sebastián, después cuando hay que tomar la decisión con el sistema de tratamiento, uno se queda con la duda, si es caro o si es barato. En el caso de las cianobacterias, y en general las cianobacterias son complejas de tratar, muy complejas de tratar, porque además la toxicidad es potencialmente alta. Entonces, no hay mucho más que ir directamente donde el servicio de salud y pedir ya un análisis físico-químico y buscar algún sistema de tratamiento que elimine cianobacterias. Pero ese es un problema de la fuente, no, que ese otro problema, y aquí arriesgo demanda, como dicen en la tele, pero si alguien va a fiscalizar esa agua potable y dice esto tiene cianobacteria, le van a echar la culpa al comité. Pero el problema de contaminación no es culpa del comité, es culpa de los vecinos por el lado que están botando sus fosas sépticas o su agua servida sin tratamiento. Entonces hay un elemento normativo y de fiscalización que se centra mucho en quién opera y en cómo opera sobre la fuente en vez de proteger la propia fuente. No contesté nada en concreto, Sebastián, pero yo creo que algo orienta. Ana. Sí, yo tengo otra consulta para Diego. Cuando vimos el esquema de cómo funciona, que entiendo que obviamente puede ser variable el orden, no de todo, pero de ciertas cosas, mencionaste también el tema de paneles solares o la utilización de energía renovable no convencional. No sé si has tenido experiencias o alguien que esté en parte también del proyecto, en cómo han funcionado estos sistemas con ese tipo de energía, porque como entendiendo un poco también el tema del cambio climático, también que muchos sectores no cuentan con factibilidad eléctrica, sí puede ser como una buena alternativa, pero no sabemos, yo por lo menos no desconozco a ciencia cierta cuáles son las desventajas. Mencionaste que era quizás que podíamos conservar la energía o mantener sistemas generalmente vienen con baterías, pero claro que a veces no van a funcionar en el momento que las necesitamos. Entonces, me gustaría si podrías profundizar un poquito más en esa deficiencia. Claro, antes de eso quizás podríamos preguntar dentro de todos los colegas que están acá, si alguno tiene experiencia con sistemas fotovoltaicos, nos pueda contar su experiencia. De la casa sirve porque es exactamente lo mismo también. De acá, de nuevo, Seba, en Tirúa, instalación de paneles fotovoltaicos domiciliarios a sistemas de emergencia que justamente cuando hicimos el proyecto cargaba muy bien, cuando fue la emergencia no cargaban tanto. Entonces, la primera experiencia, el primer año, poco presupuesto, batería con líquido, y claro, no duraba nada la batería. Segunda experiencia, batería más cara, ahí pusimos el foco, ciclo profundo, pero el triple del costo y claro, tú con la familia llegáis a un acuerdo de que mire, es para la ampolleta de emergencia de pronto, y cargar con cosas, pero igual, hay que enchufar a la lavadora, le entramos. Eso. Y claro, costo y uso, no, el costo de reposición, no sé si se podría llamar así, es muy alto.
Estás mudo, Diego. Estoy como en la película de Forrest Gump cuando está al final dando el discurso en el Capitolio y no lo escucha nadie. Si alguien más tendrá algún comentario sobre fuentes no convencionales. Bueno, directamente sobre sistemas de agua potable no, pero sí tengo alguna cercanía con sistemas fotovoltaicos para riego. Hay dos problemas. Cuando las bombas son muy grandes, el problema está en que enchufarlas no resisten, sino que hay que ir a sistemas trifásicos. Y con los sistemas trifásicos pasan dos cosas que van complejizando el problema, creo yo. Lo primero es que una instalación trifásica ya necesita un profesional más entrenado en su instalación. Y segundo, que los bloques tarifarios de uso trifásico son complejos. El sistema tarifario chileno, recuerden, no es lineal, no es día-noche siquiera, sino que es una combinación de la hora, de la potencia, del tipo. Entonces, no siempre voy a estar usando la trifásica en el momento más barato. Los sistemas fotovoltaicos, me acuerdo que una vez conversaba con mi papá y siempre era el chiste lo mismo. ¿Y qué pasa de noche? Bueno, de noche no hay sol, entonces hay que almacenar, pero claro, de repente el banco de baterías no es suficiente para entregar la potencia que se necesita en el momento que se necesita. Entonces lo que generalmente se hacía en ese sistema de riego es que había un sistema de control entre medio bien preciso, de tal manera que se usara la energía trifásica cuando fallaba el banco de batería, pero también, como decía Sebastián, había un acuerdo entre los regantes de usar el agua en bloques determinados, entonces había mucha planificación para poder usar la energía. Eso es algo que generalmente se cuenta poco, porque claro, los paneles fotovoltaicos han bajado mucho de precio, pero el sistema de control para de verdad tener un real aprovechamiento es complejo, no es trivial para nada. Gracias. ¿Alguien que quisiera contarnos alguna de su propia experiencia? Si alguno de ustedes no tenía alguna noción de cómo funcionaba un agua potable rural desde sus componentes y ahora lo conoce, que nos cuente su experiencia, si se va con algo nuevo. Alguno de los colegas que trabajan en instituciones públicas, si después de esta conversación ven que hay una forma diferente de enfrentar la fiscalización o el apoyo dentro de las comunidades, se los agradecería. Cualquier comentario es bienvenido. Ofrezco 0,3 décimas para el próximo test también, si alguno quiere participar. Voy a salvar a mi compañero. Bueno, yo no tenía idea. Mi única noción era el campo de mi abuela que tenía la puntera, que todos hablan de las punteras. Así que aprendí un montón y igual me quedo con la duda porque, o sea, la inquietud. Muchas veces cuando, no sé, mis papás que ahora están buscando si quieren comprar un campo, hay mucha gente ya que he escuchado y unos dicen, no, se compró el campo súper bonito, pero no tenía agua. O que dicen, oye, fíjate si el campo que te vaya a comprar tiene agua, y aquí el agua acá, el agua allá. Entonces yo soy como bien optimista y le digo, oye, pero si hay agua en la lluvia, haz captación de agua lluvia por último. Pero ¿cómo ahí es cuando llegan o sea, la situación es así muy puntual de cuando llegan los afuerinos a hacerse su vivienda de veraneo
y qué es lo habitual que hacen y qué es lo recomendable que deberían hacer. Fijarse si efectivamente hay alguna R o alguna PR, o tener una consideración de cómo están las napas o si hay agua superficial cerca. ¿Cómo es ahí la orientación más o menos? O las buenas prácticas. Señora Ángela o señora... Ah, se nos fue la señora Janet. Pero señora Ángela, si nos quisiera ayudar con eso. Que yo estoy aquí. Ah, Me está, tuve que cambió. cambiar. Se cambió de Me nombre a cambié de Galaxy Tab sistema. A. Si quiere le explico eso. Ya, dele nomás. Lo que pasa es que lo primero que habría que hacer cuando llega una persona de ciudad, digamos, porque aquí nos pasa mucho, la gente compra y después pregunta si les vamos a dar agua, porque en la ciudad ellos dan por sentado que van a tener acceso al agua, y nosotros tenemos un sistema colapsado y no podemos dar factibilidad. Entonces la gente se siente estafada. Entonces lo primero que tiene que hacer antes de comprar un terreno es ver si va a tener la posibilidad de anexarse o conectarse a un sistema establecido, un sistema de agua potable rural o un sistema de agua rural. Lo primero que tiene que hacer es eso si quiere tener agua. Y luego, si no tiene agua, tiene que hablar con los vecinos y ver si hay disponibilidad de agua, porque hay sectores donde uno hace un hoyo a 7 metros y saca agua. Y hay otros, sobre todo nosotros aquí que somos secano costero, que no tenemos agua, tenemos un trumado ahí eterno y no crece nada. Entonces, esas son las consideraciones a tener. Primero, averiguar lo existente. Super. Ya, muchas gracias. Señora Janet, ¿algo que nos quisiera contar de lo que conversamos hoy día desde su experiencia, o algo que tenga que corregir que yo haya dicho mal? No, sí, estaba súper bien todo, bien interesante la primera parte como la expuso. Lo único, sí, una salvedad, lo puse en el chat. Lo que pasa es que las aguas nuestras del secano costero son terriblemente ferrosas. Entonces, estas aguas subterráneas que nosotros sacamos generalmente requieren de filtro de abatimiento, porque sobrepasan la norma chilena en cuanto a fierro y manganeso. Que no es el caso de las aguas superficiales del estero de Batuco. Entonces, cuando ella dice que ella tiene agua de buena calidad, es verdad, porque esas agüitas no traen estos minerales que traen en forma excesiva nuestras aguas subterráneas. Entonces, por ese lado, ellos tienen mejor calidad, pero están expuestos al riesgo de que, como justamente las aguas corren superficiales, puede haber contaminación externa, ¿no es cierto? Puede pasar una vaca por ahí, puede pasar un perro, un chancho, y le contamina las aguas. ¿eh? Entonces, existe siempre, ellos siempre van a tener que estar controlando el nivel de sus aguas y monitoreándolas, porque pueden tener contaminación por el hecho de que son aguas superficiales. Eso nomás, un detallito. ¿Algún otro comentario, señora Ángela? ¿Algo más que nos quisiera conversar sobre su experiencia? No. Creo que quedó lo más claro posible. Yo tengo dos preguntas. Voy a hacer dos preguntas, uno para la señora Janet y uno para la señora Ángela. Lo primero, señora Ángela, es ¿cuáles usted ve que son los desafíos que se le vienen cuando en un par de meses más ya esté funcionando el APR? Chuta, uno de los desafíos es que, chuta, hay que ver, nosotros no hace mucho que empezamos
por este tema del COVID, tampoco podemos hacer muchas reuniones, así que hemos visto cómo hacer para que la gente podamos hacer el reglamento interno que nosotros tenemos dentro de, hasta reunirlo y poder ver si están de acuerdo en el reglamento o no. Eso es una de las cosas que estamos en debe. Y también lo que se viene es que, bueno, la gente va a tener que empezar a cancelar un poco más, porque nosotros, no estoy bien segura, lo vi, me parece que es trifásico la luz que tienen que sacar. Entonces, el gasto va a ser un poquito alto. Esas son una de las cosas que se los viene en sí. Que lo va a salir un poquito caro poder tener el agua potable. Gracias, señora Ángela. Señora Janet, yo le quería preguntar si usted nos puede contar en un par de minutos cómo es un día normal, porque yo creo que aquí todos se van a caer de espalda. ¿Cómo es un día normal para usted como parte de un comité, dirigiendo un comité? Bueno, lo primero que hay que saber, digamos, de que aquí hay invierno y verano. Entonces, cuando esos caudales que usted indicó son nuestros caudales de verano, ¿no es cierto? Y cada vez están más bajos y vamos a la baja constantemente porque llevamos 10 años de sequía y ya el subsuelo no se alcanza a recargar, digamos. Entonces, en verano es una pesadilla, o sea, en verano aquí nadie de nuestro comité descansa. Nosotros tenemos jornadas, hemos llegado a tener jornadas que parten a las 5 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Ese filtro que nosotros tenemos que mantenerlo limpio. Para mantenerlo limpio tenemos que hacerle retrolavado, o sea, hacerlo funcionar al revés, digamos, para que la suciedad se desprenda. Pero como tenemos tanto déficit de agua, nosotros estamos obligados a hacer eso en una hora en que la gente consuma poca agua. Y hemos probado todo tipo de horas y hemos llegado a hacerlo a las 5 de la mañana o a las 2 de la mañana, cuando suponemos que ya están durmiendo y están gastando menos agua. Además, nosotros abastecemos a 2 sectores. Entonces, hacemos unos esfuerzos tremendos para que ninguno de los 2 sectores quede sin agua. Entonces, tratamos de hacer, el sistema no puede funcionar automáticamente, porque el sistema está programado para siempre favorecer a uno de los 2 sectores. Cuando le falta agua, automáticamente vuelve a ese sector. Entonces, eso significaría que nunca le llegaría agua al otro sector. Entonces, tenemos que, el operador o yo misma o cualquiera, digamos, tenemos que estar ahí en la caseta obligando al sistema a abastecer a los 2 sectores y hacemos unos cálculos matemáticos, pero ya de una fineza que hasta yo me sorprendo, digamos. Ya sabemos que entre 3 y 4 de la tarde hay un sector que duerme la siesta y el otro sector consume agua porque almuerza más tarde. Entonces, nosotros llegamos al punto que manejamos este sistema manualmente teniendo todas esas consideraciones. Ya, ahora en esta hora van a gastar 4.000 litros aquí porque están durmiendo la siesta y 8.000 litros allá porque almuerzan tarde y lavan la loza. Entonces, hacemos unos ejercicios así tremendos para poder abastecer a la gente de agua porque realmente, según todos los estudios de ingeniería, el límite para abastecer a 2 familias es sobre los 2 litros por segundo. Y nosotros estamos al límite. Entonces, hay momentos del día en que no somos capaces de abastecerlo. Pero eso es porque fundamentalmente hay menos agua. Si esto, primero que nuestras instalaciones son antiquísimas. La vida útil, según la gente de Desvío, de un sistema debería ser de 40 años. Y nuestros sistemas ya tienen más de 40 años. Entonces, primero tenemos sistemas antiguos, donde ya las cosas fallan porque ya son antiguas.
Eso fue programado cuando no había sequía, cuando nadie se imaginó que iba a haber una sequía constante. Entonces nuestro pozo tiene 30 metros de profundidad. Entonces no tenemos con lo que tenemos instalado, no tenemos mejores posibilidades de operar. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahora cuando construye nuevos sistemas, tiene que agregar el factor climático. Ese es un factor que tiene que estar muy presente. Súper. ¿Algún comentario final ¿Acá? antes de que cerremos? ¿Por acá? Seba, sí, me gustó el tema que tocó la señora Janet sobre, bueno, hay un tema, digamos, de fuente que quizás no podemos resolver, no depende directamente de nosotros claramente, pero sí hay un tema de consumo, y ahí lo pongo en algunas comparaciones que hemos hecho dentro de esta problemática de los lagos y lagunas del cono sur de Arauco, de cómo buscar sistemas eficientes. Hemos cotizado, por ejemplo, algunos sistemas a empresas extranjeras, porque algunos, por eficiencia de la energía renovable no convencionales y cumplir la normativa chilena, digamos, la tecnología no está acá. Y cuando hemos llegado a los estudios nos dicen, oye, pues si el problema no es que, digamos, nuestro sistema sea malo o su legislación sea deficiente, es que el consumo no es eficiente. Estamos desaprovechando o mal utilizando mucha agua. Y además que lamentablemente tenemos una matriz productiva que es un poco chistoso, digamos, nosotros estornudamos y ocupamos un papel en un confort, en un pañuelo desechable, y eso es agua, porque salió de un árbol que es parte, ¿me entiendes? Entonces tenemos una cultura, digamos, cargadísima a mal utilizar el agua. Y ahí les va la pregunta, luego de esta pequeña reflexión, ¿qué buenas prácticas ambientales han visto ustedes o tienen ustedes pensando en que están trabajando en riego y consumo, no sé, de ahorro o eficiencia energética o de eficiencia de uso de agua? Yo creo que ahí la señora Janet o Ángela. Yo quisiera ser más crudo con la pregunta y que nos hiciéramos toda una pregunta dura. ¿Cómo se vive con 100 litros al día? Y sin que 50. salgan directamente de una llave. Sí. Bueno, yo quisiera un poco para contestar en parte esa pregunta en cuanto a lo que nosotros estemos haciendo. Nosotros hemos implementado varios sistemas, por ejemplo, hemos hecho capacitaciones incluso tenemos un sistema demostrativo en nuestro comité para recuperación de aguas lluvias. Entonces, para que la gente cuando llueve acumule un poquito de agua y tenga ahí para regar su arbolito. La gente en sus casas, y eso la mayoría lo tiene así, tienen un sistema conectado que va a la fosa, que es estrictamente lo de la taza del baño. Y prácticamente todo lo demás, la gente lo saca afuera y le sirve para regar sus plantas. Además, tenemos que fomentar, y en eso yo sé que hay políticas de gobierno, pero nosotros tenemos que fomentar los sistemas colectivos, porque los sistemas colectivos son mucho más eficientes. Esto de que en cada casa hagan un hoyo para sacar agua, esto a mí me parece desastroso. Nosotros como comité fomentamos la organización y las soluciones colectivas como una manera también de cuidar nuestro medio ambiente. Y eso también debería incluir lo que es la recreación, porque nosotros nos olvidamos un poco, los veranos aquí son duros, aquí es muy caluroso. Los niños requieren de agua para poder jugar y entretenerse y pasar el calor. Y deberíamos nosotros considerar en nuestro sistema tener agua
comunitaria para el esparcimiento, pequeñas piscinas o juegos de agua, alguna cosa que le permitiera a los niños y a los adultos, por supuesto, también poder disfrutar del verano. Y eso en ninguna parte está considerado. Quisiera hacer una pregunta a Isabel. Isabel, y cuando se revisan proyectos o a los que trabajan en la parte de planificación y se establecen proyectos para abastecimiento de agua potable rural, ¿cuál es el mecanismo de decisión para hacer esta mezcla entre las soluciones individuales y las soluciones colectivas? Porque uno podría llegar al extremo, ¿no es cierto?, que para abastecer a una comunidad, no sé, a veces aunque podría salir más caro, hago solamente soluciones individuales. Bueno, Diego, lo que pasa es que yo no trabajo en APR, en la DOH. Yo trabajo con los ríos, ¿ya? Y soy la evaluadora ambiental de la DOH. Entonces, como evaluadora ambiental de la DOH, cada actividad que puedo tomar, porque no tengo formación ambiental, tengo formación de ingeniero civil, que es muy cuadrado, ¿cierto? Pero con todos los años que he estado trabajando como evaluadora ambiental, me ha abierto otra ventana, y cada oportunidad que tengo de aprender algo nuevo, por el Ministerio de Medio Ambiente, o que aparezca por el Ministerio de Medio Ambiente, o por el Servicio de Evaluación Ambiental, o que tenga que ver con habilidades blandas de aprender sobre la gente, sobre las costumbres, sobre la biodiversidad, sobre la gobernanza, lo tomo. Entonces yo aquí soy simplemente una alumna más que me estoy enriqueciendo de todo lo que están hablando. No, lamentablemente no te lo puedo responder. Yo, después que vi con más detalle el tema, dije, pucha, debería haberle mandado la invitación quizás a los chicos de APR, a ver si alguno venía al curso. Así que estoy notando hartas cosas para preguntarles. De hecho, quedé súper impactada con la clase anterior, porque como ser humano me impacta escuchar a las personas, no como profesional, como ser humano. Entonces, trato de tomarlo desde ese punto de vista el curso, ya de aprender, de empaparme de otras vivencias, ¿cierto? De que también tienen la inquietud de cuidar el agua, que encuentro que es valiosísimo. Nosotros en Obras Fluviales trabajamos para que el agua no inunde a la gente. Entonces es al revés, cuando hay inundaciones en nuestro trabajo, y acá se está hablando de sequía. Entonces, eso, así que disculpa que no te responda a la pregunta. No, para nada. Mejor todavía, porque te podemos pedir, si de repente te pilláis en un café virtual con los colegas de APR, si es que tienen algún o sea, yo estoy presencial, mecanismo de decisión para ver cuándo es colectivo y cuándo es individual. Yo lo puedo preguntar y traerlo para la otra clase, digamos. Súper. Porque yo estoy acá en la oficina y trabajo presencial, ¿ya? Pero déjame anotar bien la pregunta. Mecanismo de decisión entre solución particular y colectiva, ¿eso? Sí. Sí. Pero ¿algún otro colega que trabaje en planificación que haya escuchado quizás, si es que hay algún mecanismo para tomar esa decisión? Yo entiendo que la DOH tiene un criterio que son 8 viviendas por kilómetro cuadrado para poder desarrollar un sistema colectivo. Esa es como la densidad por lineal. Ahora no sé, desconozco qué otro criterio hay más, me imagino que tienen que ser varios. Porque se dividen como concentrado, semiconcentrado y los dispersos, que serían estas soluciones ya particulares o que son difíciles de agrupar. Sí, yo creo que el punto que hemos discutido varias veces es que, claro, si de repente uno toma el criterio a rajatabla, se termina encontrando con que, no sé, pues podría tener dos concentrados, pero que podrían haber sido solo uno, y por una cuestión de economías de escala mejor.
Súper. Bueno, estamos en la hora. Quiero agradecer a Simón, me están grabando, así que quiero agradecer a nuestra directora de proyecto, Noelia Carrasco, por todo el trabajo que ha hecho, que después ella ve el video. Y agradecerle a todos ustedes por una conversación súper interesante. También me voy con harta cosa nueva para pensar. Si tienen alguna duda, alguna crítica, alguna sugerencia o comentario, cualquier cosa que nos pueda ayudar a mejorar el trabajo dentro del curso, es muy, muy bienvenida su opinión. Gracias, Diego. Estuvo súper clara la presentación, tanto tuya como de la señora Ángela, si no me equivoco. Así que agradecidos por toda la experiencia que nos han compartido. Y también creo que nos queda como desafío poder entender otros sistemas también de captación de agua, como lo mencionó, no recuerdo quién, pero ver el tema del agua lluvia, ver quizás los atrapadores de neblina, ver cómo podemos ir concretando un poco esas ideas que a lo mejor están todavía en diseño o proyectados, pero aún no se ven los pros ni los contras. Creo que eso igual es un desafío que tenemos todos los que formamos parte de esto, que en realidad son tanto los académicos, técnicos, los mismos comités que lo viven día a día. Así que muchas gracias por todo. Super. Ahí hay un punto re importante, ¿eh? Me voy a tomar solamente 30 segundos. Experiencia sobre cambios desde sistemas de baja a alta eficiencia hay. De nuevo se me va a caer el carnet, pero acuérdense que ahora ya no encontramos, ya no tenemos ampolletas incandescentes, son todas de bajo consumo, ¿no es cierto? Y ahí hubieron subsidios, y hubieron sistemas de reemplazo, pasa con las estufas, pasa con muchas otras cosas más. Y me tomo lo que dice Sebastián, generalmente nos dedicamos mucho a pensar en la fuente, que además están son cada vez menos seguras desde el punto de vista de la calidad y la cantidad, pero nos acordamos poco de gestionar nuestra demanda. Lo cuento en todos lados. Yo en mi antigua casa cambié las llaves de los baños por estas llaves de mol para mis cabros chicos. O sea, ya no queda el agua corriendo. Entonces, a veces quizás desde las municipalidades o desde los gobiernos regionales uno podría pensar no solamente en el arranque, sino que, no sé, puede entregar algún subsidio con lavadoras de bajo consumo, el lavavajillas, por ejemplo, que es como, en términos de gasto de agua, es como los airbags de los autos, ¿no es cierto? Los airbags antes eran grabados como lujo, en circunstancias de que podían y salvan vidas. Los lavavajillas ocupan, no sé, 20 litros en todo el día, incluso menos. Entonces, quizás algún tipo de subsidio que permita también cambiar los artefactos dentro de la casa sean interesantes, aireadores, sistemas de baja presión que también ahorran energía, que no solamente sea llegar con el agua hasta la casa. Así que hay muchas cosas. Les agradezco a todos. Muchas gracias, Camila, que está por ahí, que es la que nos ayuda con la conexión. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Nada, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.